Hola, ¿qué tal? Este sería nuestro PIA de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, dirigido a la maestra Zulma Espinosa Mata. Bueno, en cuanto a nuestro equipo, nuestro proyecto es una intervención que aborda una problemática actual en la cual nosotros elegimos la contaminación del agua aquí en Nuevo León. El planeta nos recuerda continuamente que son sequías cada vez más extremas, que sin agua no hay vida. Este recurso es impredecible, no solo para la supervivencia de los seres vivos que lo habitamos, sino también para el desarrollo socioeconómico, la producción, la energía o la adaptación al cambio climático. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a un enorme reto: la contaminación de ríos, mares, océanos, canales, lagos y embalse. La escasez del agua es una consecuencia del cambio climático y de la falta de acción de gobiernos e industrias. Es urgente atender la problemática del agua desde una perspectiva ambiental. Existe el país múltiples iniciativas agroecológicas y de autoconsumo como huertos urbanos, tianguis verdes. En Nuevo León, estas iniciativas están en peligro ante la escasez del agua derivada a la sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de grandes industrias que inundan el país de productos ultraprocesados y de empaques que se convierten en la contaminación por plásticos. Ciudad de México, 27 de junio de 2022. La contaminación de ese elemento es indispensable, está estrechamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, oftalmológicas y enfermedades de la piel, de huesos y hasta de riesgo de padecer cáncer. El planeta nos recuerda continuamente con sequías cada vez más extremas que sin agua no hay vida. Este recurso es impredecible no solo por la supervivencia de los seres vivos que lo habitamos, sino también para el desarrollo socioeconómico. Antecedentes. Es un fenómeno ambiental de importancia. Se inicia desde los primeros intentos de industrialización, la acelerada urbanización, el incremento en las actividades agrícolas, el uso de fertilizantes y plaguicidas, la degradación del suelo, las altas concentraciones de población y la deficiente eliminación de desechos afectan la disponibilidad de los recursos de agua dulce. Esto ocasionó transformarse en un problema generalizado a partir de la revolución industrial iniciada a comienzos del siglo XIX. Desde entonces, esta situación se ha repetido en todos los países que han desarrollado la industrialización, y aun cuando la tecnología ha logrado reducir de alguna forma el volumen y tipo de contaminantes vertidos a los cauces naturales de agua, ello no ha ocurrido ni en la forma ni en la cantidad necesaria para que el problema de contaminación de las aguas esté resuelto. La ciudad de Monterrey padece una de las crisis por desabasto de agua más severas de los últimos 20 años, ocasionada principalmente por una baja constante en los niveles de lluvia registrado en los últimos 9 años, el crecimiento en la demanda y altos niveles de consumo promedio por habitante. Comparativa de la contaminación del agua entre Nuevo León y Estados Unidos. Los factores de la contaminación en Nuevo León son la materia orgánica, que son los restos de los procesos de fabricación. Esta se desintegra por las bacterias en el agua, consumiendo gran parte del oxígeno en esta, así acabando con la vida marina. Desechos ácidos y alcalinos. Estos suelen ser productos químicos, textiles, tenerias, entre muchos más. Recolección de aguas residuales. Estas aguas son las que usualmente fueron utilizadas de manera doméstica. Una vez ya recolectadas, son descargadas a corrientes naturales sin antes haber sido tratadas. En los Estados Unidos, algunos de los contaminantes son: en ríos y corrientes son las bacterias y la sedimentación, ocasionados por la agricultura, la hidromodificación y las corrientes urbanas. En lagos, charcos y represas son los metales y la sedimentación, ocasionados por las mismas fuentes que en los ríos y las corrientes. En los estuarios, los contaminantes son los patógenos, el enriquecimiento orgánico y los metales. Son ocasionados por las fuentes precisas municipales y la deposición atmosférica. En Nuevo León, el porcentaje del agua contaminada en el mes de febrero fue
del 50.16%, y en Estados Unidos en el actual año solo fue del 12%. En Nuevo León, 2 daños de esta problemática han afectado severamente la flora y la fauna del país. También se ha desarrollado una disminución en el oxígeno disuelto en el agua. En Estados Unidos, gracias a esta problemática, se generó una sequía constante. En el estado de California, 41 de los 58 condados se encuentran con una grave sequía. Descripción del problema. La contaminación del agua ocurre cuando nocivas sustancias químicas son derramadas a ríos, lagos, océanos u otras masas de agua, degradando su calidad y convirtiéndola en tóxica para los seres humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la contaminación del agua es todo aquel recurso hídrico que ha sufrido cambios en su composición, hasta llegar al punto de ser inservible. Esta no puede ser ingerida ni utilizada en diversas actividades como la agricultura. Dicho problema es un generador de insalubridad, provocando alrededor de 500,000 decesos al año por enfermedades como la diarrea, cólera, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 5 de su artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Asimismo, en el párrafo 6 del mismo artículo, establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua por consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 123, establece que todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de agua residuales en los suelos o su infiltración en terrenos deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan y, en su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas realizar el tratamiento previo requerido. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 117, establece como criterios que la prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país, que las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo, y que la participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación del agua. Asimismo, en su artículo 118, fracciones 1 y 2, se establece que los criterios referidos serán considerados en la expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública. Bueno, y en cuanto a la propuesta y ejecución del proyecto para cómo evitar la contaminación del agua, pues hay que ver y tener en cuenta que la contaminación del agua y los diferentes efectos que genera con la falta de este recurso, pues es necesario que podamos hacer todo lo posible para que durante su utilización se evite la contaminación y pues el desaprovecharla. Uno de los puntos que es importante tocar que podemos hacer nosotros como ciudadanos, como personas al día a día, pues es aprovechar el agua de forma responsable, que pues principalmente vienen de acciones como cerrar el grifo, ducharse rápido y dar mantenimiento a las tuberías del hogar. Pueden hacer mucho la diferencia y evitar que haya contaminación o agua desperdiciada innecesariamente. En cuanto a otro punto sería educarse y ser consistentes en el tema. Este igualmente es un punto muy importante, especialmente si sabes que debes cuidar el agua, no harás acciones que comprometan y podrás ser un agente de cambio en tu círculo social. En cuanto a un proyecto, se podría crear una iniciativa sobre esto en Nuevo León para combatir la contaminación del agua. Se puede considerar las siguientes propuestas: implementar las normas políticas más estrictas,
Esto es fundamental, establecer normas y leyes más estrictas para controlar y prevenir la contaminación del agua. Esto incluye la regulación de descargas industriales y residenciales, la imposición de multas por cumplimiento y la promoción de prácticas sostenibles. Promover la educación ambiental es esencial, concientizar a la población sobre la importancia del agua. Como resultado de la contaminación del agua junto con la sequía, la ineficacia y el aumento de la población ha contribuido a una crisis del agua dulce que amenaza las fuentes de las que dependemos para el agua potable y otras necesidades fundamentales. La contaminación del agua puede causar problemas de salud humana, envenenamiento de la vida silvestre y daños a largo plazo en el ecosistema. Cuando la escorrentía agrícola e industrial inunda las vías fluviales con exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo, a menudo fomenta la proliferación de algas que luego crean zonas muertas o zonas anóxicas, donde los peces y otros organismos acuáticos no pueden prosperar. Los altos niveles de nitratos en el agua debido a la contaminación de nutrientes también son particularmente dañinos para los bebés, ya que interfieren con su capacidad para llevar oxígeno a sus tejidos y posiblemente causan el síndrome del bebé azul. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que el 38% de las masas de agua de la UE están bajo la presión de la contaminación agrícola. En muchos países, las regulaciones restringen la industria y la agricultura de descargas contaminantes en lagos, arroyos y ríos, mientras que las plantas de tratamiento garantizan la seguridad del agua potable. Los científicos están trabajando en formas de prevenir y limpiar la contaminación. Por ejemplo, África ha creado un algoritmo de inteligencia artificial que puede predecir mejor cuándo ocurrirán las floraciones de algas. Más científicos están buscando formas de reducir y limpiar la contaminación plástica. La contaminación relacionada con su ciclo natural puede ocurrir como resultado de la exposición a algunos contaminantes que pueden tener su origen en minerales naturales o sustancias orgánicas como la corteza terrestre, la atmósfera o el agua misma. A veces es introducido por fenómenos naturales raros, como inundaciones o deslizamientos de tierra, y así es como se produce la contaminación. En cuanto a conclusión de este proyecto, pues tomamos en cuenta que los seres humanos somos la principal causa de la deterioración de la calidad del agua. Y pues para esto es necesario comenzar a cuidar de manera urgente el recurso hídrico. Si no, volverán a provocar las sequías grandes generadas en el año anterior, en donde el agua era escasa y se desarrollan cortes de dicho recurso. Este recurso es sumamente importante para los ecosistemas y pues la vida humana. El agua es de suma importancia para el planeta, ya que sin ella no habría personas, animales, plantas. Las personas no son conscientes del gran daño que le estamos ocasionando al planeta, ya que cada día están acabando con ella poco a poco. Los desechos, las fábricas, los plaguicidas, la basura que botamos en la calle y todos esos y muchos más factores. Pues yo creo que tenemos que ser más conscientes a la hora de tirar basura en la calle. En cuanto a los tipos de contaminación más importantes y dañinos, son los tipos de contaminación provocados por el hombre por varias razones incluidas. Pues no olvidemos que además de contaminar la vía subterránea con diversas emisiones tóxicas, la contaminación de los ríos también se suma a la contaminación de los océanos. Esto sería todo por nuestra parte de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención.